Para iniciar la clase veremos los elementos formes de la sangre en esta microfotografía, en donde vemos aquí que la mayor cantidad está dada por los glóbulos rojos, que son estas células esféricas que parecen agrupadas como pila de monedas y su centro es pálido debido a que ha perdido su núcleo y se observa de esta coloración. Estos son los glóbulos rojos, que es la mayoría de los elementos formes de la sangre. Estos puntos de color violeta, chiquitos, son las plaquetas. Y estas plaquetas van a tener función en la cicatrización. Y tercero, tenemos aquí los glóbulos blancos, cuya función está dada en el sistema inmunológico. Entonces la semana está dedicada al transporte y protección, manteniendo de esta forma la homeostasis corporal. Estos glóbulos rojos transportan gases, como oxígeno, como CO2. También vamos a ver que los glóbulos blancos se están defendiendo nuestro organismo y las plaquetas, obviamente, están evitando pérdidas de sangre mediante la cicatrización. Aquí, todas estas células están nadando en una sustancia llamada plasma sanguíneo, el cual está transportando glucosa, hormonas, proteínas, etc. Las funciones de la sangre las tenemos en esta lista. Una de las principales funciones, como dijimos en el slide anterior, es la homeostasis. También va a tener otras funciones, como por ejemplo la de transportar hormonas. Entonces ahí viene la función de transporte interno de secreciones. O el transporte de oxígeno y CO2, ahí viene la función respiratoria. O la de transportar glucosa, por ejemplo, ahí viene la función nutritiva. O de eliminar desechos por los riñones, ahí viene la función excretora. Entonces tiene varias funciones dependiendo de las células que utilicen. La sangre viene del latín sanguis, que significa suave, y la ciencia que estudia la sangre se llama hematología. Ahora, la sangre es un tejido conectivo con una matriz de fluido que es el plasma sanguíneo. En esta imagen podemos observar cómo una célula madre o stem cell va a generar todos los tipos celulares de sangre. Entonces tenemos aquí cómo se generan dos líneas, una mieloide y una linfoide. Esta línea linfoide se va a diferenciar en linfocitos T, que son linfocitos especializados en el timo, y linfocitos B, los cuales se diferencian a células plasmáticas encargadas de producir anticuerpos. En cambio, las células de la línea mieloide se van a diferenciar en eritrocitos o glóbulos rojos, en megacariocitos, los cuales se van a desprender las plaquetas, o también llamados trombocitos, los monocitos, que van a diferenciarse en macrófagos, y los mieloblastos. Básicamente son células con granulocitos, que pueden ser eosinófilos, mesófilos o neutrófilos. Esta hematopoiesis no se produce igual en todas las etapas de nuestra vida. Observamos que en la etapa de la gestación, primer mes, segundo mes, tercer mes, noveno mes, es diferente. Cada órgano lo asume por separado. Por ejemplo, desde la concepción hasta el tercer mes, la hematopoiesis está regulada por el saco vitelino, pero poco a poco va decayendo esta función y lo toma el hígado. Y el hígado es el que va a asumir la hematopoiesis por gran parte de nuestra etapa gestacional. El vaso solamente una etapa intermedia, pequeña, con poca intensidad en relación al hígado. Y a partir del cuarto mes, la médula ósea va a tomar función importante para la hematopoiesis, para la producción de estos elementos formes de la sangre. Cada vez va a ir aumentando su función, mientras que el hígado va a ir disminuyendo su función en este aspecto. Ahora, al nacer, en el noveno mes, el hígado ya no produce elementos formes de la sangre. Quien se encarga de esto es la médula ósea. Pero, acá está, en el mismo resumen, al nacer tenemos que ya el hígado ya no se encarga de esta producción, el vaso tampoco. Quien se encarga es la médula ósea, acá está, o un marro. Entonces la médula ósea, no todos los huesos van a producir elementos formes de la sangre, hematopoiesis.
Inicialmente el esternón es el que mayor producción tiene, pero después de las costillas, el fémur, la tibia. La tibia es el primer hueso que su función de hematopoiesis termina rápidamente, más o menos a la edad de 15, 18 años. El fémur, posteriormente, y de ahí las costillas y el esternón. El que mantiene una producción incrementada de elementos formes de la sangre es el esternón. Ahora, las cadenas que tienen estos glóbulos rojos que conforman la hemoglobina son diferentes. Por ejemplo, en la etapa fetal tienes la cadena gamma y las cadenas alfa. Conforman esto la hemoglobina fetal. Después, la cadena beta va a ir aumentando su producción y la cadena gamma disminuye. Entonces, predomina la cadena alfa con la cadena beta. Y esta va a ser las cadenas que van a conformar la hemoglobina en la etapa postnatal. Entonces, en la etapa prenatal predominan las cadenas alfa y gamma. Después, estas disminuyen su producción y aumentan las cadenas beta. Y las cadenas alfa y beta son las que van a predominar en la formación de la hemoglobina para el transporte de oxígeno y CO2 en la etapa postnatal. Como dijimos, la hematopoiesis se produce en la médula ósea que se encuentra dentro de los huesos. Pero ¿cómo así? Tenemos huesos largos, como este, por ejemplo, en donde tenemos los extremos que se llaman epífisis, el centro se llama diáfisis, estamos recordando. Ante este corte, en esta parte del hueso, observamos que la parte más externa es tejido óseo compacto. La parte más interna, tejido óseo esponjoso. En la epífisis también tenemos tejido óseo esponjoso. Dentro del tejido óseo esponjoso se encuentra la médula ósea roja. Esta médula ósea roja es la fábrica de células sanguíneas. En cambio, en la diáfisis tenemos médula ósea amarilla, que está formada por tejido adiposo, y este no va a formar células sanguíneas. La que va a formar células sanguíneas son la médula ósea roja dentro del tejido óseo esponjoso en la epífisis. Entonces, hay que recordar la descripción de los huesos y la formación de nuevas células sanguíneas. Esta formación de nuevas células sanguíneas se llama hematopoiesis. Vamos a ver ahora cómo esta hematopoiesis se va desarrollando a diferentes niveles. Vamos a recordar de lo que vimos hace unos slides atrás. Por ejemplo, tenemos acá los diversos elementos formes de la sangre a partir de la célula totipotencial o célula madre en la médula ósea. Y observamos acá cómo las células que están por debajo de esta línea horizontal de color azul son las que se van a encontrar en la sangre periférica. Es decir, ante una muestra de sangre que obtienes del brazo, esas son las células que posiblemente podrás encontrar. Pero estas que están sobre la línea azul, no, porque se van a encontrar en la médula ósea roja, que no sale a la sangre periférica. Tenemos también que hay factores que van a indicar que es un factor principal para la producción y diferenciación, en este caso de eritrocitos, porque hay factor estimulante de colonias de eritrocitos, eso es lo que significan las iniciales, y se van a diferenciar cada vez más hasta formar un eritrocito, que es una célula madura del glóbulo rojo. Tenemos también factores estimulantes de colonias para diferenciar los monocitos macrófagos. También hay, por ejemplo, interleuquinas que van a diferenciar estas células con gránulos para generar los basófilos. También vamos a tener un factor estimulante de megacariocito. Y este megacariocito va a tener por característica que se va a desprender parte de su citoplasma en varias miles de porciones y van a conformar las plaquetas. Por lo tanto, las plaquetas son parte del citoplasma del megacariocito. Son pequeñas porciones del citoplasma del megacariocito cada una de estas plaquetas. Tenemos también que hay un factor estimulante de estas células madre. Y acá vamos a tener que el método de obtención de la sangre, en este caso sangre periférica, es el siguiente. La sangre se extrae
de una arteria o de una vena. En este caso, de una vena. Usualmente en la parte anterior del antebrazo. Bien, se liga para generar dilatación de las venas y se limpia con una solución antiséptica para evitar infecciones. Luego se coloca el antebrazo en una posición cómoda para poder ejercer un poco de presión, restringir el flujo sanguíneo con el elástico y posteriormente ya se hace mucho más fácil que la aguja de esta jeringa alcance alguno de los vasos sanguíneos que discurren por ese lugar. Inmediatamente después, esta sangre obtenida en la jeringa se introduce en un frasco o en un tubo de ensayo hermético. Ahora hay sistemas que obtienes la sangre y están cerrados al vacío, se llaman vacutainers. Ya no es necesario sacar en jeringa y colocarlos en un tubo de ensayo. Van directos al tubo de ensayo por un sistema de presión al vacío. Eso es mucho más práctico. Bueno, una vez que tenemos la sangre dentro de este tubo de ensayo, se procede a retirar la jeringa del vaso sanguíneo, cubrirlo adecuadamente y esta sangre se coloca en una centrífuga. Esta es la centrífuga, está señalando acá la flecha. ¿Para qué? Para que empiece a girar y girar y girar a una velocidad determinada. Por eso le llaman centrifugación. ¿Ok? Entonces la centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos en diferentes densidades por medio de esta fuerza giratoria que tiene el aparato, esta máquina. La fuerza centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora. Entonces, por lo tanto, la máquina se llama centrifugadora. Esta máquina imprime a la mezcla un movimiento de rotación que gira a una fuerza que produce sedimentación de los elementos sólidos y el sobrenadante son los elementos líquidos. Entonces, la centrífuga gira con tal velocidad que separa el sólido de los líquidos. Sólidos en el fondo, líquidos en la superficie. Acá observamos que ya obtenemos esta diferenciación en el tubo de ensayo, en estos dos componentes principales. Tenemos dos fases, acá hay, tres fases. Encontramos los glóbulos rojos aquí abajo, que constituyen el 45% de la sangre total, un sobrenadante intermedio que van a estar conformados por leucocitos y plaquetas, menos del 1% de la sangre total, y la parte más superficial es el plasma, la mayor parte de la sangre, conformado por el 55% de la sangre total. Como dato adicional, esta concentración de glóbulos rojos en la sangre se denomina hematocrito. Entonces, si tenemos 45% de la sangre total aquí, en este tubo de ensayo que representa la sangre en tu cuerpo, pues el hematocrito es 45%. Si el porcentaje de eritrocitos que se encuentra en este tubo de ensayo es 55%, 60% de eritrocitos en esta sangre, pues en este tubo de ensayo, pues tu hematocrito es 65, 60%. Así de fácil. Bueno, acá hablamos sobre la sangre, componentes, el plasma y elementos formes. Podemos ver acá que la fracción líquida de la sangre está formada por el plasma, el cual tiene componentes. Mayormente es agua. Entre ellos tenemos proteínas, nutrientes, hormonas y electrolitos. También vamos a tener aquí, por ejemplo, factores de coagulación. Ahí tenemos fibrinógenos. También vamos a tener aquí
Por ejemplo, glucosa dentro de los nutrientes, entre las hormonas, insulina para regular, o glucagón para regular el nivel de glucosa en sangre, y los electrolitos como sodio, potasio, los más importantes. Estos elementos formes de la sangre están compuestos mayormente, dijimos, por glóbulos rojos. Los otros elementos formes de la sangre son en menor cantidad. Aquí podemos ver en un cuadro más detallado cada componente de la sangre, en donde el plasma contiene agua y solutos, como las proteínas entre ellas. La albúmina es una proteína muy importante. 60% de las proteínas plasmáticas es albúmina, es muy importante. Globulinas, que es solamente 30-36% del volumen del plasma. Otras proteínas también, como por ejemplo hay proteínas que conforman los factores de coagulación como el fibrinógeno, también están conformando parte del plasma. Protrombina también está acá. Ahora, hay hormonas, sí, como la insulina, como la eritropoyetina. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? También vamos a tener, por ejemplo, electrolitos. Acá los electrolitos están, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio. Va a transportar gases como oxígeno, CO2. Entonces tenemos importantes funciones que va a cumplir el plasma. Aquí lo que vemos es que existe un examen que mide el número de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, el porcentaje del hematocrito y cada una de las constantes corpusculares, así como recuento de glóbulos blancos y número de plaquetas. Ese examen detallado de cada uno de los elementos formes de la sangre se denomina hemograma. Entonces, hemograma o conteo sanguíneo completo, también llaman hemograma completo, o biometría, es un elemento diagnóstico básico. Esta fórmula sanguínea se expresa el número y proporciones de cada uno de los elementos formes de la sangre, como dijimos hace un rato. Aquí podemos ver si tienes o no tienes anemia, dependiendo si los valores de los glóbulos rojos están normales. Y si la hemoglobina está en valores muy bajos, menos de 10, también estás diciendo que tiene anemia. El hematocrito tiene mucha relación con la hemoglobina, pero aquí tenemos, por ejemplo, un 40% de hematocrito. ¿Qué quiere decir 40% de hematocrito? ¿Se acuerdan? Claro, así es, que el 40% de glóbulos rojos de todo el volumen de sangre está conformado por glóbulos rojos. Que de todo el volumen de sangre, del 100% del volumen de sangre, 40% son glóbulos rojos, exactamente. Eso quiere decir hematocrito. El porcentaje de glóbulos rojos que está ocupando en todo el volumen sanguíneo. Aquí podemos ver también acá está el recuento de glóbulos rojos, 4.27. Acá vemos también las constantes corpusculares, que es básicamente la cantidad de hemoglobina y el tamaño de las células, y la cantidad de glóbulos blancos. Y acá especifica cada subtipo de glóbulos blancos, granulocitos, monocitos, macrófagos, y la cantidad de plaquetas, para saber realmente si alguno está aumentado o disminuido o alterado. En este caso, vamos a especificar un poco más a detalle el eritrocito, glóbulo rojo o también llamado hematíe. Bien, en cuanto al eritrocito, su membrana celular va a permitir deformarse. ¿De qué forma? Fácilmente. Y va a atravesar los capilares de diámetros muy pequeños. Obviamente, este glóbulo rojo, con esta forma bicóncava y con una ultraestructura en la cual no tiene núcleos, va a permitir que pueda pasar por lugares muy estrechos sin alterar su estructura celular. La estructura
de la forma celular de este tipo de célula, del eritrocito, lo conforman la espectrina. La espectrina le conforma la forma del eritrocito. Aquí podemos observar también que esta forma va a conferirle que pueda tener un centro delgado y extremos más gruesos, y obviamente va a fluir por la sangre de forma adecuada. Va a tener un flujo laminar. También vamos a observar que en cuanto a su estructura, pues obviamente va a tener una estructura que por la pérdida de su núcleo le va a permitir un tiempo de vida media determinado. ¿Cuánto? 120 días. Y deja más espacio a la hemoglobina al no tener el núcleo. Entonces, esta célula tiene, digamos, esa forma bicóncava y anucleada con mayor espacio para la hemoglobina al desprenderse del núcleo. Una característica de este tipo celular que no se encuentra en la lista es de que no tiene mitocondrias. Al no contener mitocondrias, pues no realiza la respiración aeróbica, solamente realiza una respiración anaeróbica. De esta manera, no consume el oxígeno que transporta hacia los tejidos y lo lleva hacia cada célula de nuestro organismo de forma adecuada. No se olviden que la espectrina permite que la forma celular se mantenga, y de esa forma, de esa manera, al atravesar los capilares más estrechos, va a permitir que pueda cambiar de forma y regresar a su forma original sin cambio alguno, sin problema alguno. Acá, en cuanto al porcentaje de conteo de glóbulos rojos, tanto en varones como en mujeres, y la relación de eritrocitos con los leucocitos, es importante determinarlo, claro que sí, pero también es importante determinar que la hemoglobina, proteína que está contenida dentro de los glóbulos rojos, es el 33% de la masa celular. Esta hemoglobina es importante. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que transporta el glóbulo rojo va a servir para unirse al oxígeno y transportarlo hacia cada tejido. Los eritrocitos circulan en la sangre, como dijimos, 120 días o 4 meses como máximo, antes de degradarse exactamente, y sus componentes son retirados del torrente sanguíneo por dos órganos, básicamente, o el hígado o el vaso.